Y en conta 3, ahí. ¿Eh? En conta 2, dice, la tuve en conta 2 y conta 3 es algo Claro. que completa pizarrones, no saben lo que es. No Estados. saben. Es claro, Bueno, estados contables. vamos a compartir pantalla. Bueno, chicos, ay, me parece que hice el lío. Compartir acá. Bueno, vamos a ir, vieron que en la primera pestaña, yo al principio, cuando estábamos en la presencialidad, les puse unos power que eran los que íbamos a ver de teoría durante toda la cursada, y después a medida que empezamos con los rubros, les fui haciendo como otros, un poquito de resumen. Hoy sinceramente llegué a hacer uno que es el que ya les colgué, pero bueno, muy resumido, así que por eso vuelvo al anterior. Empezamos con inversiones, otro rubro que también está ubicado dentro del activo cuando vamos a la exposición, y si empezamos a pensar en qué significa la palabra inversiones, son aquellos recursos financieros que posee el ente como si fuese, que no tiene una colocación, o sea, son excesos financieros, y que decide colocarlos en diferentes tipos de activos que le van a generar un resultado, y obviamente, si estamos hablando de una inversión dentro del activo, esperamos que esos resultados sean positivos. O sea, la palabra inversiones nos está diciendo, es la intención de querer invertir en algo. El querer invertir en algo es porque queremos determinados excedentes financieros, colocarlos para que nos genere un resultado positivo. Lo que es fundamental en este caso es que no forma parte de los activos de la actividad principal del ente. O sea, la actividad del ente, cuando vamos a incluir algo dentro del rubro inversiones, no es algo que dependa de la actividad principal. Es algo que se puede hacer con el excedente que tenemos, pero no es que se dedique a eso. Por eso, los resultados que surgen de las colocaciones de inversiones van a ser resultados no operativos. Porque recuerden, cuando hablamos de la clasificación de resultados, decíamos que los resultados eran ordinarios o no ordinarios, operativos o no operativos. Bueno, operativo, chicos, desconecten los micrófonos. Los operativos, obviamente, son los que van a surgir de la actividad propia del ente, mientras que los no operativos son los que no surgen por la venta de la actividad propia del ente. Es decir, si alguien se dedica a la venta de muebles de oficina, pero a su vez tiene inversiones en plazo fijo en un banco, la renta de esas inversiones de plazo fijo son resultados no operativos, porque no depende de la venta de los muebles de oficina. Otra característica es que sí o sí tienen un objeto de lucro, porque la empresa, desde el momento mismo que tiene la intención de hacer la colocación de ese excedente en el mercado, la intención es lucrar, entonces es obtener ese beneficio. Tenemos dos tipos de inversiones. Por un lado, las inversiones temporarias, y por otro lado, las inversiones permanentes. Cuando hablamos de las temporarias, son aquellas inversiones que están pensadas en el corto plazo, es decir, en menos de 12 meses de realización. Y son justamente efectuadas todas con instrumentos financieros que en el corto plazo los voy a poder liquidar. No requieren un esfuerzo para ser vendidas, por eso están dentro de los 12 meses, tienen un precio conocido en el mercado, y obviamente el objetivo principal de esas inversiones es ganar, es la renta. La característica esencial de las inversiones transitorias, recuerden que las transitorias son las que tienen menos de 12 meses, es la liquidez o el vencimiento a corto plazo, como lo dice acá.
con la obtención de una renta. El tema o la inversión más común que podemos tener dentro de las inversiones transitorias son las colocaciones de fondo en plazo fijo. ¿Por qué? Porque un plazo fijo lo podemos hacer a 30, 60, 90, 120 días, y sabemos que mensualmente vamos teniendo o vamos logrando un interés por esa colocación. Y luego tenemos las inversiones permanentes, que allá nos vamos un poquito más, ya es otra característica. ¿Por qué? Porque las inversiones permanentes son aquellas que van a superar los 12 meses del ejercicio económico, o sea, superan los 12 meses, busca sí o sí una ventaja en términos económicos. No es fácil convertirla en dinero, o sea, que no son tan líquidos, por eso también estamos hablando de un activo no corriente, y los beneficios siempre los vamos a catalogar como resultados no operativos. ¿Qué tipo de inversiones? Acá hay ejemplos de qué tipo de inversiones podemos hablar, de transitorias o temporarias, que pueden ser títulos públicos. Obviamente siempre pensemos que en las transitorias o las temporarias, estamos hablando de menos de 12 meses, chicos. Relaciónenlo con el activo corriente y con el activo no corriente. Entonces, dentro de las transitorias podemos tener títulos públicos, obligaciones negociables, acciones con cotización, plazos fijos o tenencia de moneda extranjera. Fíjense que son todas cosas que después las vamos a ir viendo, en donde todo se obtiene una renta. Mientras que en las permanentes, donde ya estamos pensando en un plazo mayor a 12 meses, y que no hay un factor de liquidez inmediato, lo más común de este tipo de inversiones son los inmuebles que se compran con la intención de alquilar. Acciones de otras sociedades con la finalidad de obtener el control o la influencia de acciones permanentes. O sea, ya no es el comprar acciones por invertir propiamente como hacíamos acá en las transitorias o en las temporarias, sino que en las permanentes ya hay una intención de participación dentro de la empresa, ¿sí? Hay una influencia significativa. Entonces, bueno, acá habla de vuelta del concepto de temporarias o permanentes, que ya lo explicamos, tiene que ver con la realización de las mismas dentro de los 12 meses del ejercicio, y que los resultados son no operativos. ¿Eso se va entendiendo hasta ahí, chicos? Sí, sí. ¿Sí? Luego aparece lo típico que aparecía en todos los rubros que yo le expliqué que lo íbamos a tener, lo mismo que cuando es el tema de la incorporación del costo. Primero, las clasificaciones. Según la permanencia en el activo, lo que dijimos recién, permanente o transitoria, que lo vamos a equiparar con el corriente y el no corriente. Según el propósito de la tenencia, es decir, ¿para qué invertimos? Bueno, invertimos para tener bienes destinados al alquiler, para tener activos poseídos para la obtención de una renta, porque fíjense, acá también podría entrar bienes, pero lo vamos a diferenciar. Bienes destinados a alquiler, muebles o inmuebles, directamente una casa, un departamento. Pero acá, activos poseídos para la obtención de una renta pueden ser varios. ¿Podemos incluir los bienes? Sí, pero los vamos a diferenciar porque en estos activos vamos a tener a los títulos públicos que emite el Estado, acciones de otras sociedades o préstamos que el ente haga. Bienes para su valorización, cuando tenemos que compramos moneda extranjera con el fin de que a medida que va aumentando la moneda vamos ganando. Título de acciones de otras sociedades, muebles e inmuebles. Pues acá también podemos encontrar los inmuebles porque lo podemos comprar no solamente con la intención de alquilarlos, simplemente con la intención de invertir. Después el día de mañana, quizás cuando lo vaya a vender, es otro el valor que tenga. O inversiones para obtener el control significativo, que esto es cuando yo les decía más que nada de las inversiones permanentes en las empresas. Y por último, la última clasificación, según el tipo de bien o naturaleza,
Fíjense que también hace un detalle si son bienes mobiliarios, si son préstamos, participaciones en otros entes o otros bienes. Esto está muy bien explicado. Recuerden que para toda esta segunda parte tienen que agarrar el libro de Ana María Petti, Contabilidad Patrimonial, en donde está todo bien explicado rubro por rubro. A ver. Vamos acá directamente a cómo reconocemos contablemente una inversión cuando le queremos dar ingreso al patrimonio del ente. Primero, la característica que tenemos que tener en cuenta para todo activo, que por un hecho del pasado tenemos que generar una registración en donde se asuman las consecuencias de ese hecho y afrontar los costos. Dice, por un hecho del pasado, el ente controla los beneficios que los bienes producen. Ello se concreta en el caso de las inversiones, cuando el ente posee su libre disponibilidad, asumiendo los costos. Dichos bienes poseen un valor, es decir, deben ser aptos para generar flujos positivos de dinero. Y el reconocimiento lo haremos de acuerdo a la clasificación. Porque si yo me pongo a pensar, a ver, lo que estoy comprando es un departamento que la empresa quiere tener como inversión. Cuando yo compro ese departamento, tengo que darle inicio por el debe, como es un activo, dentro del rubro inmuebles. Pero si para comprar ese departamento yo tengo que pagar los gastos de la escribanía por la escritura, ese es un costo que ya a esta altura sabemos que se asume por el comprador y que pasa a formar parte del inmueble. Entonces ahí ya tenemos un reconocimiento contable más, y fíjense que ahí vamos de acuerdo al reconocimiento que le hacemos de la clasificación de inversión, ¿sí? O sea, si es un inmueble, y bueno, aparte del precio original de contado, tengo que tener en cuenta todos los gastos en los que tengo que hacer erogar para que ese bien esté en condiciones de ser alquilado o ser mantenido. Ahora, si yo estoy pensando, por ejemplo, en acciones, la compra de acciones, ¿yo voy a salir a comprar acciones así porque sí al mercado? No. Tengo que ir a la bolsa de valores para comprar acciones. La gente de bolsa. ¿Cómo? Tengo el gasto de la gente de bolsa. Exacto. Entonces, fíjense que ahí también tengo que tener en cuenta cuáles los gastos que voy a tener para que esas acciones tengan el derecho de propiedad sobre las mismas. Entonces ahí voy a ver la clasificación de las acciones que haga. Cuando tenga que hacer la compra de bonos que emite el Estado, también voy a tener la comisión del intermediario de la bolsa. Entonces, sí o sí, siempre para el reconocimiento contable, es decir, ¿cuál va a ser el valor final que le voy a dar a ese activo como reconocimiento final? Valor de contado más las erogaciones necesarias. Fíjense que se está repitiendo para todos los activos lo mismo. En algunos con alguna diferencia más que otra, pero en todas tengo que tener el reconocimiento de los gastos necesarios. Bien, ahora vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. Primero, vamos a hacer una lectura en general y después yo les voy a hacer un bosquejo de lo que vamos a tener que tener en cuenta más que nada en la práctica de cada uno de estos. Los títulos públicos, ¿qué son? Son títulos de deuda emitidos por el Estado nacional, provincial o municipal que representan préstamos que efectúan los particulares al Estado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Estado tiene deudas, emite títulos en el que el título promete pagar un determinado porcentaje de interés, y esos títulos son
comprados por particulares, fíjense que dice préstamos que efectúan los particulares al Estado. ¿Por qué? Porque saben que el Estado el día de mañana esos títulos se los va a pagar con un interés. ¿Vieron cuando hablan del BOCON, del BODEN, de todo eso? Bueno, esos son los títulos del Estado. Dice, expresan una deuda del emisor y el compromiso de pagar con un interés en una fecha determinada. Es decir, que el Estado va a decir, bueno, hago emisión de títulos Lina, no sé, le vamos a llamar Lina, 2020, y esos títulos que hoy están comprando van a tener un rescate. Ese rescate significa que en la fecha del rescate voy a poder cobrar los intereses de, no sé, el 2% mensual sobre el valor nominal del título. Eso es lo que habla del interés a una fecha determinada. ¿Puedo venderlo antes o después? No, tengo fechas determinadas. Puedo hacer sí la venta, pero el cobro lo tengo que hacer, el cobro del interés es a una fecha pactada. Quiere decir que si yo, la fecha pactada del cobro de intereses es semestral, es decir, que el Estado va a pagar el 30 de junio y el 30 de diciembre, ¿sí? Yo tengo que esperar sí o sí esa fecha para cobrar. Ahora, ¿puedo comprar títulos en abril? Sí. Lo que pasa es que el que me los vende me tiene que vender también la parte proporcional del interés ganado. ¿Se va entendiendo? Chicos. Sí, pero ¿Sí? O sea, ustedes piensen, el título público se pagó en junio y en diciembre. ¿Qué pasó en enero? Empezó a devengar interés. Empezó a devengar enero, devengó febrero, devengó marzo, pero ese interés que se fue devengando, recién lo vamos a cobrar en junio. Entonces, si yo en abril compro, tengo que comprar también el interés que se devengó de ese título desde enero hasta abril. Y desde abril a junio sigo devengando yo. Entonces, cuando llega el 30 de junio, cobro el interés entero de todo ese título, del semestre. ¿Y qué pasa cuando tengo que vender? Tengo que vender también el interés devengado, mientras aún no esté cobrado. Bien, eso vamos a verlo después para un ejemplo que hay. Seguimos. Dice, los títulos pueden ser emitidos en moneda nacional o en moneda extranjera, tienen un valor nominal, que es el valor de la emisión, y sobre ese valor nominal es el que se va a hacer el cálculo de los intereses, que obviamente, a lo mismo que las acciones, difiere el valor nominal del valor de cotización. Porque si yo o sea, el valor nominal de una acción es 10 pesos y la quiero ir a comprar al mercado, en el mercado me lo van a vender también de acuerdo a una prima de emisión. Recuerden que eso lo vimos en el patrimonio neto. Lo mismo pasa con los títulos. Fíjense que ahí les pongo que el Estado fija una fecha para su reembolso, llamado rescate, que pueden existir amortizaciones parciales, pero eso obviamente todo con aviso, y que la renta que devenga es el interés y se calcula sobre el valor nominal. Entonces, un resumen de valores de títulos públicos. Los títulos públicos son títulos de deuda que emite el Estado provincial o nacional, que particulares podemos ir a comprar parte de esa deuda. ¿Por qué? Porque sabemos que el Estado va a fijar fechas de rescate y que en esa fecha de rescate nos va a pagar sobre esa inversión que hicimos un determinado interés. Ese interés se calcula sobre el valor nominal del título y se va a abonar ya sea en las fechas estipuladas por el Estado. Bueno, acá me está avisando que ya nos quedan 10 minutos. Seguimos. Bueno, acá el valor del título aumenta por la acumulación de intereses y disminuye, bueno, todo eso ya está. Ve, acá le pongo que a modo de ejemplo, algunos títulos cotizables que ha emitido el Estado argentino son los BONEX, los BOCON, los bonos de consolidación de deudas previsionales. O sea, cuando el Estado empieza a estar endeudado, hace emisión de títulos.
Vamos ahora a las acciones. Otra forma de invertir, que ya lo vimos un poco, sí. Los títulos también pueden ser llamados bonos, ¿o no? Sí, Son otra cosa. sí. Eso, o sea, vos lo llamás como bonos, y la cuenta, el nombre de la cuenta que vos le vas a dar, eso depende de la empresa, pero sí, es lo mismo. Vamos ahora a las acciones. Las acciones un poco ya las habíamos visto en patrimonio neto. La única tipo de sociedad que va a emitir, que va a tener acciones son las llamadas sociedades anónimas, en el único tipo en donde el capital se divide en acciones. Los accionistas, o sea, el capital va a ser acciones en circulación, mientras que los propietarios, o sea, los dueños de las acciones van a ser los accionistas. Siempre les recalco esos dos nombres porque hay mucha confusión. Accionista es el propietario de la acción patrimonial del activo. El capital son las acciones en circulación, patrimonio neto. Recuerden siempre eso porque siempre hay mucha confusión en eso. Los beneficios, obviamente, ¿de qué van a provenir? Del valor de cotización que la acción tenga en el mercado. Vieron que a veces dice subió la bolsa, bajó la bolsa. Bueno, acá también tenemos el aumento o la disminución de las acciones. Y puede transformarse en una inversión. O sea, nosotros hacemos una inversión en acciones que puede transformarse en permanente, si la hacemos primero en transitoria, cuando sobre esa empresa se empieza a tener una participación absoluta o general sobre las acciones, cuando se tiene más del 50%, etc. Cuando tenemos también esa inversión permanente en las acciones, es cuando la sociedad invierte una determinada cantidad de número de votos como para tener el control y decir, bueno, lo que yo decida, si tengo el 50 más 1, es lo que va a ir orientando esa empresa. Entonces ahí sobre esa empresa tengo el control para el manejo. Eso más o menos un poquito lo que es acciones, que pueden ser, las acciones las podemos clasificar en ordinarias o preferidas. Dice, ordinarias configuran el verdadero aporte de capital, reciben dividendos que no son fijos y que dependen de los resultados y de la política de la empresa. Las preferidas, el dividendo consiste en un porcentaje fijo, y lo que tienen de diferencia más que nada entre las acciones ordinarias y las acciones preferidas, que si bien ambas van a pagar un dividendo sobre un porcentaje fijo basado sobre el valor nominal, las que tienen las preferidas que tienen preferencia de cobro por encima de las ordinarias. Primero van a cobrar las preferidas y después van a cobrar las ordinarias. Sí, Joaquín. ¿Querías preguntar algo? No, y soy Julieta. Ah, como acá aparece Joaquín. Bueno. Sí, Juli. estoy en la compu. No, está bien. ¿Está bien? Ya No, está. como me aparecía en amarillo pensé que querías preguntar algo. Pero Bueno, acá hay chicos. una pregunta, dice, en toda cuenta de inversión se tiene que tener en cuenta la cotización de la bolsa. Y de acuerdo al tipo de activo. Y además puede haber acciones que coticen o no coticen en bolsa. Exacto. De acuerdo al tipo de activo que estén invirtiendo. Porque tenemos las, claro, como dice Lina, las que cotizan en bolsa y las que no, y podemos hablar de una inversión de un inmueble y ahí no tenemos cotización en bolsa. Entonces, o sea, tenemos el valor de mercado, que va a estar dado por un tasador en un inmueble. Bien. Bueno, acá, de las acciones, lo que nos habla es que en nuestro país la ley de sociedades comerciales establece que todas las acciones deben ser de igual valor nominal, es decir, que una empresa va a tener X cantidad de acciones, que cada acción va a tener un valor nominal escrito, y que obviamente ese valor nominal, como sabemos, va a diferir del de cotización, del patrimonial, del de costo, porque acá, en esos tipos de valores,
empiezan a jugar otros aspectos como son los resultados que obtuvo la empresa hasta ese momento, qué valor de prima de emisión voy a ofrecer para hacer una nueva emisión de acciones. Entonces fíjense cómo cambia de lo que es un valor de cotización de un valor nominal. Y que cuando nosotros tenemos acciones y la empresa obtiene resultados, puede hacer pago de dividendos, que es el dividendo es la renta que percibe el accionista por la tenencia de acciones. El dividendo en efectivo, dice, es la única renta que el accionista percibe. Y el dividendo en acciones es aquel que existe ganancias y no resulta conveniente para el pago en efectivo. ¿Qué significa esto? Que el tenedor de acciones puede recibir dos tipos de pago. El dividendo en efectivo, que es la renta que percibe, y el dividendo en acciones. Obviamente ambos dividendos surgen de cuando hay en la empresa un resultado positivo. Pero ¿qué pasa? La determinación de la empresa de hacer un pago de dividendos en efectivo hace que disminuya patrimonialmente, porque tengo la disminución de uno de los elementos del patrimonio, el caja. Ahora, si la decisión es la distribución de dividendos en acciones, estoy cambiando, no hay variación. ¿Por qué? Porque estoy cambiando un patrimonio por otro. Ustedes piensen que como el pago de dividendos en acciones surge por el hecho de que haya un resultado positivo, y resultado es un componente del patrimonio neto, si voy a hacer un pago de dividendo en acciones, estoy cambiando un patrimonio neto por otro. Ahora, si voy a hacer un pago de dividendo en efectivo, ahí estoy cambiando un componente del patrimonio neto por un componente del activo, que disminuye. Entonces ahí sí tengo una variación patrimonial cuantitativa. ¿Se entiende eso? Me parece que no. Sí, sí. Perfecto. Sí. Bueno, a ver, ¿cuánto me quedan? Quedan 2 minutos. Chicos, cortamos en y les paso el nuevo link y de ahí seguimos. Si no, no tiene sentido arrancar ahora. Vale. A ver.